Lo primero que mencionaremos sobre este tema, lamentablemente en nuestro país, el delito que vamos a desarrollar como primer punto, que viene a ser delitos contra la administración pública, peculado, viene a ser el delito que en mayor medida se viene cometiendo en nuestro país. Entiendo que esto, de cierto modo, viene cometiéndose desde siempre. El tema del peculado no viene a ser un tipo penal reciente, si bien tiene una legislación a partir del año 2011 que se ha agravado un poco el tema del peculado, pero entiendo que este tipo penal, de cierto modo, sanciona a las personas, sobre todo que ingresan a la administración pública con intereses particulares. Por eso, desde mi punto de vista, un político que no tenga esta iniciativa de servir a su patria, a su país, no debería ingresar a la administración pública. Vemos en la gran mayoría de casos, sobre todo, que el interés es económico. Y eso creo que debe variar, debe tener otra visión, sobre todo desde las personas que administran recursos económicos. Muy bien, entonces con esa precisión vamos a dar inicio al primer tema o eje temático que vamos a desarrollar el día de hoy, peculado doloso, luego pasaremos al tema de peculado culposo y finalizaremos con tráfico de influencias. Muy bien, lo primero que vamos entonces es, vamos a mostrar la lámina que se ha desarrollado para esta sesión. A ver, por favor, si me confirman, si se observa. Reader, por favor, ¿me confirma? ¿Se observa? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, lo primero que yo les voy a preguntar a todos es, ¿quiénes cometen o quiénes pueden cometer delitos contra la administración pública? A ver, ¿quiénes pueden ser autores del delito contra la administración pública? ¿Alguien que quiera participar en este primer momento? A ver, vamos a dar micrófono a Omar. 3 participantes creo que es suficiente para dar inicio a esta parte, porque muchos consideran de que delitos contra la administración pública solamente pueden cometer un grupo de personas. A ver, ¿qué dice Omar? Buenas noches, Omar. Muy bien, doctor. Damos al doctor Omar. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlo. Adelante, por favor. Muy buenas noches, doctor. Bueno, respecto a la pregunta formulada, para estos delitos como tal, como son delitos de la administración pública, en lo que respecta a la figura de la autoría, la ley no se estipula que son los funcionarios públicos o servidores públicos. Sin embargo, también hay que acotar que también se encuentran los llamados extraneus, pero estos ya no vendrían a ser en calidad de autor, sino en calidad de participación, como cómplice primario, etcétera. Gracias, doctor. Gracias. A ver, ¿alguien que quiera acotar algo más a lo mencionado por Omar respecto al tema de corrupción? ¿Por qué les menciono esto? Porque muchos consideran que solamente puede cometer delito de corrupción de funcionarios una persona que tiene un vínculo con el Estado, ¿correcto? Pero desde mi punto de vista, para que exista esta lacra en la sociedad, necesariamente tiene que haber un corruptor, y ese corruptor normalmente viene a ser un particular. Por eso, a ver, ¿alguien más que quiera acotar este tema? ¿Alguien? A ver, la persona que estuvo con la mano alzada, ¿alguien que se atreva? A ver, Reader, vamos. Doctor. ¿Quiénes pueden cometer delitos contra la administración pública? Un primer tema genérico. Los participantes en el chat nos dicen, Carlet, funcionarios y servidores públicos, la mayoría también hacen mención por funcionarios públicos, servidores públicos. Muy bien. Entonces, lo que vamos a decir el día de hoy es que tenemos que tener una visión más amplia. Delitos contra la administración pública también pueden cometer particulares, ¿correcto? Entonces, en estos delitos contra la administración pública, todavía no estamos centrándonos netamente en delitos de carácter especial, como por ejemplo, donde el autor solo puede ser un funcionario o servidor público. Diríamos de manera general, como por ejemplo en los delitos de cohecho. A ver, ¿alguien me puede decir en delitos de cohecho, donde comete un particular este delito? A ver, ¿alguien? ¿Alguien? ¿En qué delito un particular comete un delito contra la administración pública? Como autor, por ejemplo. Como autor. A ver, ¿alguien? A ver, vamos con el doctor Rafael. Doctor, buenas noches. A ver. Rafael, está activo su audio. Muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Adelante. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias. Bueno, según lo planteado, un particular puede ser considerado autor en el delito de peculado
Ya. ¿no? Por ejemplo, Bueno. a través del de cohecho activo genérico, por ejemplo, ¿no? Ah, Puede ser claro. porque el tipo penal se divide ahí, ¿no? Ujú, muy bien, claro. Gracias, doctor. Doctor Ya, Flores, sí. ¿algo más? A ver, de lo que estamos diciendo, en delitos contra la administración pública también puede haber como autor un particular o solamente es aquel que tiene una cualidad especial. Doctor Luis Flores, buenas noches. ¿Está activo su audio, por favor? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Tienen que tener, cometen el delito como autor solamente los que son funcionarios o servidores públicos. Ya, muy bien. Cerramos esto en todo caso, ya, con el doctor Israel, con el doctor Luis. Lo que queremos mencionar es, en delitos contra la administración pública, vamos a tener también como autor, por ejemplo, un particular que comete este delito. ¿Cuál es? El cohecho activo genérico. Por ejemplo, con ejemplo queda más claro este tema. Cuando, por ejemplo, yo como particular estoy conduciendo mi vehículo, por ejemplo, sin revisión técnica, la policía me detiene en un determinado lugar y me pide los documentos, y yo no tengo esos documentos, y quiero entregar una dádiva, o entrego una dádiva, o ofrezco una dádiva, cometo un delito contra la administración pública, en este caso, cohecho activo genérico. En ese caso en concreto, por ejemplo, el autor no viene a ser un funcionario público. En este caso en concreto, el autor viene a ser un particular. Pero el día de hoy, sobre el tema del peculado, también habría que mencionar lo siguiente. Porque el peculado va a dividirse en varios tipos de peculado, por ejemplo, peculado por extensión. Pero el día de hoy vamos a hablar solamente del peculado doloso por apropiación. En este caso en concreto del peculado, solamente va a cometer como autor este hecho delictivo un funcionario o servidor público. Y para eso lo primero que tendremos que mencionar es a quién debe considerarse como funcionario o servidor público. Y aquí viene el primer punto. En el tema del derecho penal, en concreto en nuestro ordenamiento jurídico, no encontramos una definición, es decir, no existe una definición de funcionario público desde el ámbito netamente penal. Desde otras ramas del derecho, como por ejemplo el derecho administrativo, sí existe una definición de funcionario y servidor público. Pero para el derecho penal en concreto no existe esta definición. Lo que sí existe son los supuestos donde se establece a quién se le debe considerar como un funcionario o servidor público. Y para considerar un funcionario o servidor público, en el Código Penal peruano existe una norma específica. Esta norma específica en la que nosotros nos basamos sobre todo para establecer quién es un funcionario o servidor público viene a ser el artículo 425. ¿Correcto? ¿Alguien tiene una norma? A ver, para dar lectura y de ese modo también no se olviden, porque los que estamos litigando, hemos litigado en delitos contra la administración pública, tenemos que conocer el tema de la base normativa y el tema jurisprudencial. 425, Reader. A ver, ¿cómo vamos, Reader, con tu código actualizado al día de hoy? Listo, doctor. Mi código actualizado recién calientito como el pan. Artículo 425, funcionarios o servidor público. Los funcionarios o servidores públicos, 1. Los que están comprometidos en la carrera administrativa. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. 3. Todo aquel que, independientemente del régimen laboral que se encuentre, mantiene un vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello ejercen funciones en dichas entidades u organismos. 4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. 5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 6. Los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. Y por último, 7. Los demás indicados por la Constitución, política y la ley. Muy bien. Como han escuchado a Reader, este artículo 425 no hace una definición de funcionario o servidor público para el derecho penal, pero lo que sí establece son los supuestos
donde se debe considerar a una persona como funcionario o servidor público. Lo primero entonces que te diremos es, ¿este tipo penal es un tipo penal abierto o es un tipo penal cerrado en cuanto al tema de establecer funcionario o servidor público? Este tipo penal, desde mi punto de vista personal, el 425 es un tipo penal abierto, que no solamente menciona que estos son los únicos supuestos donde debe considerarse una persona como funcionario o servidor público. Segundo, si esta es la lógica, entonces, para el derecho penal en concreto, no para otras ramas, como el derecho administrativo u otras donde existen definiciones de funcionario y servidor público, para el derecho penal entonces, funcionario y servidor público será todo aquel que tenga un vínculo con el Estado, de cualquier naturaleza. Aquí no interesa que tú seas CAS, aquí no interesa que tú seas 728, aquí no interesa que tú seas 276. En otras palabras, no interesa el régimen laboral. Lo que interesa aquí es el vínculo que puedas tener con el Estado. Un ejemplo, si una persona es contratada como locador de servicios, sería considerado funcionario o servidor público bajo este supuesto del 425. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, si una persona es contratada como locador de servicios, ¿es funcionario o servidor público aplicando el 425 de nuestro ordenamiento penal? A ver, ¿qué dice el doctor José Luis Vivanco? Buenas noches, doctor. Doctor José Luis, muy buenas noches, está activo su audio. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. No puede ser ni uno ni otro, doctor, porque generalmente se ha hecho una mala interpretación del artículo 425, porque efectivamente el código, el tipo, el supuesto de hecho señala expresamente cualquier contrato de régimen laboral. Y eso nos tiene que remitir necesariamente al derecho administrativo. Ya, muy bien. Y no verlo desde el ámbito penal, porque el ámbito penal no es especialista en contratos. En ese sentido, el 2.7, para terminar la idea, doctor, el locador o el tercero no tienen ningún vínculo laboral ni de ninguna índole con la administración pública y no pueden ser constituidos como régimen laboral, porque si en todo caso ya serían desnaturalización de contrato y ganarían estabilidad. Entonces, muy bien. Aquí para el derecho penal, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Aceptamos su opinión, doctor. Aquí lo que no, para el derecho penal no interesa el régimen laboral. Correcto. A ver, ¿qué dice el doctor Omar? Buenas noches, doctor. A ver. Bueno, ¿qué tal, doctor? Bueno, ante dicha pregunta, como usted, ¿no? Básicamente planteó, ¿no? Al ser un tipo penal abierto, no hay que limitarnos lo que taxativamente nos dice la norma. Por tanto, ¿no? En ello podríamos decir de que sí, un locador de servicio tiene contacto directo, ¿no? Esto es con el Estado. Entonces yo consideraría que sí. Muchas gracias, doctor. Gracias. En la práctica, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a encontrarnos justamente con ese tipo de interpretaciones, porque el derecho justamente es eso, es interpretación. Nada es absoluto. En el derecho todo es cambiante, todo es interpretación. Bueno, hay un grupo de personas que consideran, como el doctor, que no se debe considerar, por ejemplo, a los locadores de servicios como funcionario o servidor público. Pero existe otra corriente, y lamentablemente, o para bien o para mal, en el derecho y en todas las ramas de la ciencia, existe una corriente dominante que debe seguir la minoría. Y en nuestro país existe esta corriente dominante que menciona que un locador de servicio sí debe ser considerada o debe ser considerado como funcionario o servidor público, independientemente al régimen laboral. Aquí no analizamos si es, como me he mencionado, el régimen laboral 276, CAS o cualquier régimen laboral. Es más, el tipo penal no es cerrado, no menciona específicamente los regímenes laborales. Dice cualquier vínculo que pueda unirlo a una persona con el Estado. Muy bien, no voy a detenerme mucho en esto porque tenemos mucho que desarrollar el día de hoy. Pero estamos dando inicio, señalando a quién debe considerarse funcionario y servidor público. Y en la práctica, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este caso que estamos poniendo el locador de servicio, pongamos un ejemplo? Esta persona, locador de servicio, es el encargado de administrar, por ejemplo, un local
donde van a depositar, por ejemplo, las mototaxis incautadas por infracciones de tránsito de la municipalidad. Esta persona que es administrador de ese local, ¿tendría esta característica de ser funcionario y servidor público? Si ha sido contratada, por ejemplo, para administrar ese local, para hacer la entrega de las mototaxis, entre otros. Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque aquí no interesa el régimen laboral. Aquí lo que interesa es el vínculo que tenga con el Estado. Muy bien. Pero lo que hemos mencionado en concreto es, en el delito de peculado vamos a tener otra característica. En el delito de peculado, sobre todo, va a tener que tener una cualidad especial el autor. En este caso en concreto, para que sea autor del delito de peculado, tendrá que ser un funcionario, sobre todo funcionario o servidor público, pero no basta que sea funcionario o servidor público, sino que ésta tenga una relación funcional de administración, de custodia o de percepción, y bajo esta administración, custodia, percepción, pueda apropiarse para sí o para otro estos caudales o efectos que han sido confiados en razón del cargo. En ese sentido, el peculado doloso por apropiación, vamos a tener como última legislación que está vigente el del año 2016. En este caso en concreto, en el peculado doloso por apropiación, vamos a encontrar un tipo penal base. A ver, por favor, las personas que están alzando la mano, bájenlo. Cuando yo les pida, por favor, tengamos el orden para participar. En el delito de peculado vamos a encontrar entonces dos supuestos. Un peculado tipo base, donde sobre todo la pena no es tan drástica, en este caso la pena oscila entre los 4 y 8 años, e inhabilitación, conforme al artículo 36, y en el tipo agravado, sobre todo la pena va a variar entre los 8 y los 12 años, pero aquí, para que sea considerada peculado agravado, tiene que sobrepasar las 10 unidades impositivas tributarias, que será materia de apropiación. Para el tipo base, no es necesaria una pericia contable. Para el tipo agravado, necesariamente es necesaria una pericia contable que establezca que se haya apropiado, en este caso en concreto, más de 10 unidades impositivas tributarias. En este caso, por ejemplo, Reader, ¿cuánto sería 10 unidades impositivas tributarias al día de hoy? A ver, 4.000, ¿cuánto está la UIT? A ver, 4.100 creo, Reader. A ver, ¿alguien me puede sacar matemáticamente cuánto sería? 4.400, correcto. 400, doctor. Por 10. Más o menos estaríamos hablando de ¿cuánto? ¿44.400? A ver, ¿me ayudan? 44.000, ¿no? 44.000. Muy bien. Esta persona, ¿cuánto es? A ver, ¿alguien me puede sacar matemáticamente cuánto sale? ¿46.000 o 44.000? Tendría que ser el monto que esta persona se apropie, ¿correcto? Teniendo en cuenta la unidad impositiva tributaria al día de hoy. Muy bien, 4.600 por 10, 46.000, ¿no? Muy bien. O para el año 2023, no sé cuánto está. La verdad, no estoy bien actualizado en el tema de la OIT. Creo que está 4.200, 4.400. Muy bien. Entonces, esta persona tiene que apropiarse esta cantidad para estar en el tipo agravado. Muy bien. Segundo, en el tema del peculado doloso por apropiación, sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. En muchos casos, la Fiscalía imputa a una persona por peculado por apropiación cuando no tiene el elemento esencial. En este caso en concreto, el elemento esencial viene a ser la administración, custodia o percepción. ¿Pero de qué? De estos caudales o efectos que estén confiados por razón del cargo. En este caso en concreto, del peculado doloso por apropiación, entonces, lo que vamos a observar en concreto es lo siguiente. Primero, vamos a observar que una determinada persona, según este acuerdo plenario 1/2010 incluso, tiene que tener la condición de ser funcionario o servidor público. ¿Para qué? Para ser autor. Para que pueda ser cómplice de este delito de peculado doloso por apropiación, no se requiere una cualidad especial, es decir, no se requiere que sea un funcionario o servidor público. El cómplice del delito de peculado puede ser cualquier persona, incluido un funcionario o servidor público que no tenga relación funcional con el bien. Entonces,
El primer requisito para el delito de peculado es que esta persona debe ser un funcionario o servidor público. Vamos a llevar este tema al aspecto procesal. Si alguien, por ejemplo, imputa a un alcalde de una municipalidad, pongamos de Ayacucho, el delito de peculado doloso por apropiación, ¿cuál sería en el aspecto probatorio el primer documento que tendría que recabar Ministerio Público? A ver, ¿quién me hace mención a ese requisito? Relación al requisito primero, que viene a ser funcionario servidor público. ¿Cómo yo acredito que una persona es funcionario servidor público en el ejemplo que estamos mencionando? A ver. Tenemos al doctor Omar. Doctor Omar, ¿está activo su audio, por favor? ¿Qué tal, doctor? En el caso lo hubiere, bueno, podría ser en este sentido una resolución, ¿no? Que le otorgue dicha función como tal, o de la misma también recurrir al MOF o al ROF, ¿no? Que básicamente va a indicar en ese sentido, ¿no? La competencia, ¿no? Que tenga el mismo. Gracias, Muy doctor. bien. Primero, si estamos hablando de un alcalde, tendremos que nosotros obtener como Ministerio Público su designación como alcalde. ¿Qué entidad nos da su designación como alcalde? A ver, su credencial como alcalde, para establecer que este señor es funcionario público, conforme al artículo 425 que menciona, bajo elección popular. A ver, ¿qué dice el doctor Israel? Doctor Moisés Israel. Adelante, por favor. La credencial que da el Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Su credencial expedido por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿correcto? Si nosotros llevamos este mismo ejemplo a otro funcionario, lo primero que tenemos que recabar es su designación, su resolución de nombramiento o designación. Primer requisito en el aspecto probatorio, ¿correcto? Segundo, pero no basta. A ver, Reader. Doctor, una pregunta. En este caso práctico, un alcalde, bueno, mediante el Jurado Nacional de Elecciones sale ganador, pero mediante ya el jurado en flash informativo al 100% es elegido, pero justo a las horas nada más ya está cometiendo un delito de peculado. Doctor, recaería responsabilidad, eso sí, todavía no sale la resolución, Ya. pero ya mediante flash ya informaron que sí. Ya, ¿qué peculado u otro? Si es peculado, tiene que tener la facultad de administrar. Lo que podría cometer es un cohecho, tal vez. No, si es flash, no. ¿Ah? El flash no es algo que da una facultad legal. Tiene que ser una designación del Jurado Nacional de Elecciones o alguien que establezca que esta persona es el ganador. No interesa la asunción del cargo. Imagínense que ahora en las elecciones, pues en octubre, los alcaldes ganan en la elección popular, pero todavía no asumen el cargo porque van a asumir el cargo en enero. Desde el momento que es designado como alcalde, en octubre, imagínense, después que gana las elecciones y todavía no asume todavía el cargo, puede cometer delitos, ¿correcto? El flash no lo hace alcalde, ¿correcto? El flash no lo hace alcalde. Le hace alcalde la designación, en este caso que el Jurado Nacional local o nacional, alguien le establezca, tú eres ganador, muy bien, pero todavía no ha asumido el cargo, porque va a asumir el cargo en enero, digamos. Pero si en el lapso de octubre a enero, por ejemplo, solicita dádivas o hace algo, ya comete un delito, ¿correcto? En este caso, para el peculado es un poco difícil, porque tendría que tener relación funcional. Por eso, el segundo requisito para estar en peculado, no solamente basta ser funcionario o servidor público, sino tenga facultades, en este caso como funcionario y servidor público, ¿de qué? De administrar, custodiar o percibir caudales o efectos. Y la pregunta en el aspecto probatorio para ustedes es, ¿cómo yo establezco que esta persona tiene facultades de administración, custodia o percepción? ¿Por qué es importante esto? Porque en litigio penal, si yo litigo en administración pública como abogado, tengo que conocer estos requisitos. Tal vez a mi cliente, que es el alcalde, le están imputando peculado cuando en realidad esta persona no tiene facultades de administración, custodia o percepción, sino tiene otras personas, porque el tema de la administración, custodia o percepción es de
norma específica. Es decir, yo no puedo señalar de manera general, este es el administrador, sino esto tiene que centrarse en algo concreto, ¿correcto? La pregunta es, ¿cómo yo acredito como Ministerio Público dentro de este tipo penal que esta persona tiene facultades de administración, custodia o percepción? Ustedes, ¿qué documento tendrían que pedir para establecer que esta persona tiene facultades de administración, custodia o percepción de los caudales o efectos? A ver, doctora Zoraida, buenas noches. Gracias, doctor. Doctora Zoraida, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Se acreditaría, doctor, con el MOF, ROF, ya de la institución y también con la ley orgánica de la municipalidad, donde se establece las funciones y atribuciones de los alcaldes elegidos por elección popular. Muy bien, gracias. Muy bien, la doctora Zoraida, efectivamente, el segundo elemento, funcionario ya pasó. Segundo, relación funcional con el bien. Es decir, como yo tenía facultades para administrar, custodiar o percibir, tengo que acreditar con un MOF, ROF, con una resolución o cualquier documento de gestión interna que me establezca esa función específica. Aquí no hay interpretación genérica. Aquí no puedes decir, no, esto se parece a esto. No, no, no. Aquí es algo concreto. ¿Correcto? Si no existe esta facultad de administrar o percibir o custodiar estos bienes o caudales del Estado, esta persona no responde como autor. Puede ser que responda como cómplice. He mencionado que el cómplice puede ser un funcionario servidor público o incluso puede ser un tercero, es decir, una persona que no tenga ningún tipo de vínculo con el Estado. Entonces, en este delito de peculado doloso por apropiación, no basta que sea funcionario servidor público. Tiene que darse el siguiente requisito, relación funcional, y el tercero, administración, custodia o percepción. ¿De qué? De caudales o efectos. Por eso, en los elementos objetivos del tipo penal que tenemos que conocer es lo siguiente. En este caso del sujeto activo, es decir, sujeto activo es la persona que va a ser procesada como autor del delito de peculado, se requiere necesariamente que sea un funcionario servidor público. Pero que esta persona, que es funcionario y servidor público, tenga esas facultades de relación funcional, ¿para qué? Para administrar, custodiar o percibir en relación a la función pública que ejecuta dentro de la administración pública. En este caso en concreto, si esta persona, imagínense el alcalde, no tiene facultad de administrar, no tiene facultad de custodiar o no tiene facultad de percibir esos caudales, esa persona no podrá ser imputada como autor del delito de peculado doloso por apropiación. Su conducta sería atípica como autor, pero como cómplice tendríamos que evaluarlo. Para que exista un cómplice, necesariamente tiene que existir un autor. Y cuando hablamos de delitos contra la administración pública, vamos a hablar sobre todo de cómplices. Aquí no diferenciamos cómplice primario, cómplice secundario, simplemente hablamos de cómplice, aquel que ha realizado un aporte necesario para la materialización del ilícito penal. En este caso en concreto, para la existencia del delito peculado doloso por apropiación, tiene que haber necesariamente administración, custodia o percepción. ¿Y dónde encuentro eso? Ya lo hemos mencionado, en el MOF, en el ROF, o cualquier documento de gestión interna. Ahora bien, pero no basta la administración, custodia o percepción, sino tiene que haber la apropiación. ¿Y la apropiación cuándo va a ocurrir en estos delitos de peculado doloso por apropiación? En este tipo penal, la apropiación ocurre cuando esta persona traslada del dominio público hacia el dominio privado estos bienes o caudales del Estado. Pero la apropiación también puede darse para sí, para él mismo, o para otro. Primer supuesto. Segundo supuesto, la apropiación también puede darse no solamente con la apropiación de estos bienes o caudales de forma directa, es decir, que me voy a llevar un cheque, que me voy a llevar $1 millón en el maletín, no. La apropiación también se puede dar con la llamada disponibilidad jurídica. Un ejemplo, imagínense un rector de una universidad pública que recibe ingresos pues tanto del Ministerio de Economía como de lo directamente recaudado. Imagínense que con lo que hace la transferencia al MEF, este rector
con tal de reelegirse una gestión más en esa universidad pública, dice, voy a aumentar el ingreso del personal administrativo de la Universidad X. Y saca una resolución y dice, a partir del siguiente mes vamos a incrementar haberes. ¿Y de dónde vamos a sacar los fondos? Vamos a sacar de la transferencia del MEF. Si bien las universidades tienen autonomía económica, administrativa, pero no pueden destinar, por ejemplo, esta transferencia del MEF para el tema de aumento de haberes del personal administrativo. En este caso, el rector no se lo lleva 1 millón, 2 millones. Lo que va a hacer es sacar una resolución y con eso va a materializar el delito de peculado. En este caso habría la llamada disponibilidad jurídica. Desde el momento que autoriza este rector que se realice la materialización o se ejecute esta resolución que menciona, por ejemplo, 200 soles para todos los administrativos a partir de la fecha, comete este delito de peculado doloso por apropiación. Entonces, hay dos supuestos. El primer supuesto es de llevarse él mismo estos bienes o caudales. Imagínense que se lleva un maletín lleno de plata. Ese sería el primer supuesto. Y el segundo es cuando puede apropiarse también con la disponibilidad jurídica. En este supuesto de la apropiación, puede ser la apropiación para sí, directamente para él, o incluso puede ser a favor de otro. En el caso que estamos mencionando, por ejemplo, de este rector, la apropiación sería a favor de otro, en este caso del personal administrativo. Y en esta apropiación para el otro, desde mi punto de vista personal, las personas que han recibido este estipendio o este incremento de haberes podrían ser considerados como cómplices del delito de peculado doloso por apropiación. ¿Y quién sería el autor? El autor sería el rector. Muy bien. En este caso, entonces, estamos en peculado doloso por apropiación cuando este funcionario público que tiene relación funcional con el bien, que tiene facultades de administración, custodia, percepción del dominio público, lo transfiere al dominio privado y tiene la disponibilidad de ese bien. Si un rector, por ejemplo, está trasladando $1 millón del ámbito de la universidad y está saliendo por la puerta principal, y en la puerta principal, pongamos ese supuesto, el personal de seguridad le dice, a ver, rector, muéstrame tu maletín, y le encuentra con este dinero de 1 millón que está trasladando, esta persona, ¿comete o no comete el delito de peculado? A ver, ¿qué dicen ustedes bajo este supuesto? A ver, ¿alguien? Si no ha salido todavía del ámbito del dominio público, que viene a ser el área geográfica, pongamos, de la universidad, y es detectado en la puerta por el personal de seguridad, ¿comete o no comete el delito de peculado este rector? A ver, ¿quién quiere participar? A ver, ¿alguien? A ver, Alfredo, buenas noches. Doctor Alfredo, y luego damos paso al doctor Rafael. Adelante, doctor. Doctor, buenas noches. Sí estaría cometiendo el delito de peculado porque está movilizando un dinero que no le corresponde, porque él no ha sido autorizado para tal propósito, ¿no? Por eso existe diferentes áreas. Muy bien, gracias. Doctor Rafael, buenas noches. ¿Comete o no comete este rector si es detectado en la puerta por personal de seguridad o que resguarda la universidad? A ver, ¿alguien más? A ver, Reader, ¿le damos micrófono? A ver. Sí, doctor Manuel, buenas noches. A ver. No le escuchamos, doctor. Sí se configura el delito, puesto que los elementos Doctor constitutivos Rafael, del tipo... tenemos al doctor Manuel. Doctor Manuel, está activo su audio. Adelante, Sí, por favor. gracias. Sí, doctor. El delito sí se configura como tal, puesto que los elementos constitutivos ya se han producido y ya ha habido lo que se llama el apoderamiento del bien mueble, en este caso del dinero, ilegítimamente por parte del rector. Muy bien, gracias. Sí es posible, en este caso, señalar en tentativa el delito de peculado. ¿Correcto? ¿Qué pasa si este rector cruza la puerta de la universidad? ¿El delito se ha materializado en su integridad o no?
se habría materializado. Imagínense que ahora ya lo ponemos algo más. El rector cruza la puerta del ámbito de la universidad, o sea, el ámbito territorial de la universidad, y a unos 3 metros es detenido por la policía. ¿Comete o no delito de peculado? Comete el delito de peculado. Otra característica, en el delito de peculado doloso por apropiación no existe cuantía. Es decir, es lo mismo que se lleve 10 céntimos que se lleve 1.000.000 de soles. Es lo mismo que se lleve 1 sol que se lleve millones. Aquí no existe cuantificación mínima, pero en el aspecto procesal, ya esto netamente para abogados, cuando hay apropiación no solamente de dinero, sino, por ejemplo, de otro tipo de bienes, imagínense de papel, imagínense de un tóner, que no tenga valor superior, por ejemplo, a los 2.000 soles, pueden invocar un principio que se llama mínima intervención del derecho penal. Pero esto no implica que este hecho no sea delito, es delito, sino por un tema netamente de gasto que se realiza en el procesamiento, se puede disponer su sobreseimiento. En este caso, dependerá sobre todo de los que administran justicia. Quienes administran justicia, sobre todo los jueces. Muy bien, entonces, en el delito de peculado, al igual que en el tema del lavado de activos en nuestro país, no existe una cuantificación mínima. Esta se materializa cuando el funcionario o servidor público que tenga relación funcional con el bien lleva del dominio público al dominio privado estos bienes o caudales como si fuera suyo. Imagínense, a ver, yo les pongo otro ejemplo. Imagínense que yo soy tesorero de la municipalidad X, que mi función es recaudar caudales, en este caso dinero por X tributos. Imagínense que hoy es viernes y digo, bueno, hoy quiero divertirme con un reader que es mi amigo y todos los de la clase de Udiápolis. Me voy a llevar 1.000 soles para tomarme unos tragos esta noche, yo voy a invitar. Y el día lunes, como ya me van a pagar el domingo, saco de mi cuenta y lo voy a reponer. Pregúntenme, ¿comete o no el delito de peculado Henry Coronado, que era tesorero, cuando se lleva los 1.000 soles y el día lunes a primera hora entrega o repone lo recaudado? A ver, ¿alguien que quiera participar? A ver, doctora Zoraida, buenas noches. Doctora Zoraida, buenas noches. Buenas noches, doctor. En este caso, el ejemplo que acaba de dar, doctor, usted no estaría cometiendo el delito de peculado, pero sí el peculado de uso. Ya, muy bien, respetamos su posición, ya. A ver, ¿alguien más? A ver, el doctor Sánchez. Doctor Juan Sánchez, está activo su audio. A ver, ¿alguien? ¿Todos están de acuerdo? ¿Es especulado de uso? A ver, siguiente. Doctor Juan, si no damos paso al doctor Walter. Doctor Walter, buenas noches. ¿Está activo su audio? Sí, del ejemplo que puse, doctor. ¿Cuál es su opinión? Doctor Walter, adelante. Doctor, creo que... Doctor, me permite la interrupción. Es que al parecer sería la figura que se consagra el peculado de uso, o en todo caso, si al reponer, porque se va a dar cuenta de la acción ilícita típica y jurídica en grado de tentativa punible, porque se va a dar cuenta, pero el hecho ya está consumado. O sea, pero en concreto, ¿qué es? ¿Es peculado o no es peculado? ¿O qué tipo de peculado es? Sí es. Ya, a ver, alguien más para cerrar esto. A ver, Alfredo, buenas noches. Doctor Alfredo, está activo su audio, doctor Alfredo. Adelante. Doctor, sí es especulado porque no se mide la cuantía, sino que está llevándose un dinero que no le corresponde. Ya, muy bien. Entonces cerramos esta parte. En ese caso en concreto, cuando yo hago que alejo del dominio público hacia el dominio privado y hago como si fuera mi plata y dispongo, se comete el delito de peculado doloso por apropiación. En este caso no interesa que yo devuelva el día lunes, ya he cometido el delito de peculado. En el aspecto probatorio será más difícil, pues. ¿Por qué? El fiscal, ¿qué tendrá que hacer? Solicitar el arqueo de caja, luego tendrá que ver a qué hora ha sido repuesto, a qué hora fue puesto al banco, entre otros, ¿correcto? Pero el delito ya se consumó.
Por eso, una cosa es que el delito se haya consumado y el otro tema distinto es el aspecto probatorio. En el aspecto probatorio tal vez va a ser difícil establecer, por ejemplo, ¿y cómo el fiscal determina que se llevó los 1.000 soles? A menos que en la puerta de seguridad diga, mira, estamos revisando y acá están los 1.000 soles que me estoy llevando. No creo que se dé ese supuesto. Pero en el ejemplo que estamos mencionando, esta persona que es tesorero, que es recaudador, se lleva del dominio público de la municipalidad X para sus gastos personales, pongamos, ¿sí? Que porque voy a invitar a todos ustedes pues un licor X, y el día lunes voy a reponer, ese está consumado el delito de peculado. Ahí no es peculado de uso, es peculado doloso por apropiación. Muy bien, entonces con esa característica. También se puede dar el supuesto, por ejemplo, esta persona recauda, lleva a su casa este dinero y luego dice, voy a depositar en el banco, y no deposita. En este caso, cuando saca el dinero de la municipalidad, por ejemplo, para depositar, debería hacer esa acción directa. Cuando da una acción distinta a esos bienes o caudales, en este caso, saca el dinero, se lo lleva a su casa, gasta esa plata y luego lo repone, está consumado el delito de peculado doloso por apropiación. El día de hoy también vamos a hablar del peculado culposo, pero el peculado de uso, solamente para poner un paréntesis, no consiste en el alejamiento definitivo del bien, sino en este caso es el alejamiento temporal y va a volver el bien nuevamente a titularidad de la administración pública. En el peculado doloso por apropiación no existe la devolución, en este caso existe el alejamiento definitivo hacia el sujeto activo, en este caso para su libre disposición. No interesa para qué lo va a usar, pero lo aleja del ámbito de la protección de la administración pública hacia el dominio privado y en ese momento se materializa el delito de peculado doloso por apropiación. Como ya habíamos mencionado, este delito de peculado doloso por apropiación no lo puede cometer cualquier persona. En este caso en concreto lo va a cometer aquellos funcionarios y servidores públicos que tengan la competencia por razón del cargo para percibir, ejemplo, el tesorero, para administrar, por ejemplo, un gerente municipal o custodiar estos bienes o caudales. Muy bien. Entonces, en el tema netamente de defensa, lo que ustedes tienen que hacer, desde mi punto de vista personal, si quieren tómenlo, es buscar los elementos del tipo penal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el fiscal te impute un delito de peculado doloso por apropiación, tendremos que buscar sobre todo el corazón. En este caso, ¿cuál es? Desde mi punto de vista, es las facultades de administración, custodia o percepción establecidas en una norma extrapenal de carácter específico. El fiscal no me puede decir, esto es genérico, esto tiene que ser específico. ¿Dónde está mi función específica de administrar, de custodiar o de percibir los caudales? Si no hay ese elemento, no va a responder como autor del delito de peculado doloso por apropiación, pero sí podrá responder como cómplice. Y el otro tema viene a ser la apropiación netamente que hemos mencionado, que puede ser para sí o puede darse para otro, incluso con la disponibilidad jurídica, donde no es necesario que exista ¿qué? No es necesario que exista la apropiación real de este bien, sino bastará una resolución, un documento, pero que tenga ese rango, tenga esa posibilidad de disponer los caudales del Estado. Muy bien, entonces, este tipo penal que estamos comentando, que viene a ser peculado doloso por apropiación, es un tipo penal de infracción del deber. ¿Cuándo se va a materializar? Se va a materializar cuando este mal funcionario hace como suyo el patrimonio del Estado, ¿correcto? En ese momento se va a materializar. En este caso en concreto, hablamos de infracción del deber cuando se va a infringir normas de carácter extrapenal al cual está obligado el funcionario servidor público, ¿correcto? Aquí en concreto, sobre todo en el delito de peculado doloso por apropiación, tiene que existir un dolo, que quiere decir una intención, una voluntad e intención de apropiarse de caudales o efectos que no corresponden a este particular, sino corresponden al Estado. Muy bien, también este delito que estamos comentando, que viene a ser peculado doloso
por apropiación, sobre todo lo que se exige es que este funcionario público actúe con lealtad, con probidad a la administración pública, en concreto al Estado. Es decir, tiene que proteger los intereses del Estado en concreto. Muy bien, entonces, estos caudales o efectos que están representados sobre todo en dinero u otro tipo de bienes con contenido económico, como pueden ser créditos negociables, cheques, entre otros, van a ser alejados de la administración pública hacia el dominio privado. En ese momento se materializará el delito de peculado doloso por apropiación. Cuando nosotros revisamos el 387, vamos a encontrar esta frase utilizar, pero el día de hoy no vamos a desarrollar utilizar. El peculado por utilización, desde mi punto de vista, tiene que analizarse, igual que en el delito de peculado doloso por apropiación, parte por parte. En este caso en concreto, lo que lo va a diferenciar es que en el peculado por utilización, el bien no se aleja definitivamente, sino se aleja temporalmente y luego es puesto nuevamente al dominio de la administración pública. Entonces, el tema del peculado doloso por apropiación tiene que tener estos tres supuestos: administración, custodia o percepción por parte del funcionario o servidor público. Si no tiene no habrá materialización del delito de peculado como a título de autor por parte de la persona a quien lo estamos imputando. A ver, doctora Zoraida, buenas noches. Sí, doctora, díganos. Doctora Zoraida, muy bien, creo que... Doctora Zoraida, está activo su audio. Ya, gracias, doctor Rieder. Doctor, yo no sé, tengo mis dudas, doctor. En el ejemplo que usted cogió el dinero y lo sacó del ámbito de lo que usted administraba y luego salió y el día lunes lo devolvió, doctor, ¿no sería un peculado, pero en la modalidad de utilización? No sería peculado por apropiación, sino en la modalidad de utilización. Esa es una. Y otra, en el ejemplo que dio del rector de la universidad, ya los profesores de la universidad, doctor, no se consideran funcionarios, servidores públicos porque no tienen vínculo con el Estado. Esa es una, y aparte de eso, el dinero que ellos... Un ratito, doctora, ¿qué? ¿Los funcionarios, los docentes no son funcionarios y servidores públicos? A mi parecer no, doctor, porque no pertenecen al Estado. Ese es uno, y aparte de eso, doctora, el dinero que ellos tienen de fondo, doctor, no son percepciones o dineros provenientes del Estado, sino son dinero que ellos mismos recaudan. No, doctora, ahí sí está equivocado. Oye, por ahí iba mi duda, doctor. A ver, ya. Toda universidad pública, esto sí, universidad pública, no estoy poniendo universidad privada, universidad pública, San Marcos, por ejemplo, de la casa de estudios donde yo estudié, o la Universidad Jorge Basadre, donde también yo estudié, universidad pública, tiene doble ingreso económico, transferencia del MEF y lo directamente recaudado. ¿De dónde proviene en concreto? Viene del Estado, ¿correcto? Directamente recaudado, esas sí pueden disponer, pueden hacer lo que quieran los rectores, pero lo que no pueden hacer los rectores o cualquier autoridad universitaria es que esta transferencia del MEF puedan hacer para el incremento de haberes. Yo he tenido casos como le estoy comentando, ¿correcto? Aquí en el tema en concreto es las universidades, si bien tienen una autonomía para el tema académico, entre otros, en el tema económico no tienen dependen del Estado, dependen de la transferencia al MEF, pero también tienen esa posibilidad de generar sus ingresos económicos propios, como por ejemplo, los famosos centros de, ¿cómo se llama? CEPUS, centros de capacitación, ¿cómo le llama Rieder ingreso directo a la universidad, estudiando unos meses? ¿Cómo se llama esto? A ver, ¿cómo se llama en las universidades públicas eso? Que sacan una vacante, 3 meses estudian, luego ya están adentro en la universidad. ¿Cómo se llama eso? No te escucho, Rieder. A ver. No, Rieder, te hemos perdido, Rieder. Doctor, el centro pre. Ahí está.
Ya, el centro P. Lo que genere el ingreso económico con el centro P pueden hacer lo que quieran. ¿Ya? Pero lo que no pueden hacer es con lo directamente transferido. Por eso estoy diciendo, ¿dónde está el caudal más grande de una universidad? Está con la transferencia. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Tacna, la transferencia en mayor medida es por regalías, por transferencia del MEF, entre otros. Esa plata no lo pueden utilizar para otros fines distintos. Muy bien. A ver, damos micrófono a... Sí, doctor. Ahora sí me escucha, doctor. Ahí Sí, está. ahora sí. A ver. Doctor, muy buenas noches, doctor Rusben. Sí, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Quizás no escuché un poco bien el tema al comienzo, pero quiero ver un caso real. Lo que pasa es que el gobierno regional, no voy a hablar cuál gobierno, va a ejecutar una obra. Pero vámonos a ese tema, disculpa, Rusben, a la parte 2, que va a ser de preguntas. ¿Te parece? Por favor, anótalo tu pregunta y lo vamos absolviendo. Vamos desarrollando lo que estamos mencionando. ¿Está viendo, Rider? Sí, doctor, yo sí. Ya, anoten su pregunta para irnos con los casos. No me den en los casos nombres, ¿eh? Porque yo no voy a resolver casos con nombres. Algo genérico que sirva para todos. Muy bien, pero vamos avanzando en este tema. Mira, ¿qué hora es? No hemos terminado ni la primera parte. En el tema del tipo de peculado doloso, hemos mencionado un tipo base y un tipo agravado. En este caso en concreto, en el tipo base, como habíamos mencionado, el perjuicio económico, en este caso en concreto, no es necesario que se acredite con una pericia. La apropiación que se dio, yo puedo acreditar como fiscal con una boleta, por ejemplo. Muy bien, pero en el tipo agravado es necesario que exista una pericia contable, sobre todo para establecer como elemento del tipo penal, porque el elemento del tipo penal me exige que sea superior a las 10 unidades impositivas tributarias. ¿Cómo yo acredito esto? Solamente con un informe pericial contable. Muy bien, entonces, este tipo penal, de cierto modo, es un tipo penal de resultado, ¿correcto? De resultado. Y si nosotros observamos, por ejemplo, esta Ejecutoría Suprema, que estoy mostrando en este momento, justamente el perjuicio patrimonial es un elemento objetivo del tipo, sobre todo para el tipo penal agravado. En este caso, cuando supere lo apropiado, las 10 unidades impositivas tributarias. Ahora bien, en este delito de peculado doloso por apropiación, el sujeto activo no viene a ser la entidad directamente afectada. En este caso, el sujeto pasivo, el sujeto pasivo viene a ser el Estado, ¿correcto? El Estado. Entonces, en este caso, muchas instituciones donde ocurre este tipo de ilícitos penales, por ejemplo, una municipalidad, un gobierno regional, entre otros, suelen apersonarse en el proceso penal como parte agraviada. Y precisarle al respecto lo siguiente. Aquí, el que va a representar sobre todo los intereses de estas entidades directamente agraviadas va a ser la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. El procurador municipal, el procurador del gobierno regional de la entidad X no va a poder participar como agraviado directo. Pero existe un procedimiento, en este caso, para hacer la devolución de parte del dinero que se ha apropiado. Imagínense que el caso ya se llegó a sentenciar, existe una reparación civil, ante ello existe un procedimiento para la devolución del monto apropiado. En este caso, existe una directiva establecida por el Ministerio de Justicia, cómo debe ser el procedimiento para solicitar el monto que se ha apropiado este mal funcionario. Para eso sí, tendrán que hacer este trámite, sobre todo los abogados que trabajan en procuradurías municipales, del gobierno regional o de la entidad directamente afectada. Muy bien, en el tema del peculado doloso por apropiación vamos a tener de cierto modo un acuerdo plenario, este acuerdo plenario 4/2005, del 30 de septiembre de 2005, en este caso nos habla sobre todo del bien jurídico tutelado y nos hace mención que es un tipo penal pluriofensivo. Entre otros, su objeto de protección es garantizar el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública y evitar el abuso de poder del que se haya facultado el funcionario servidor público, ¿correcto? Entonces, para nosotros analizar bien este tema en concreto del peculado doloso por apropiación, tenemos que dar lectura a este acuerdo plenario 4/2005. El otro tema es que este delito solo se comete de forma dolosa. No existe peculado doloso por culpa, solo existe peculado doloso por apropiación, porque aquí la persona que va
retirar del ámbito de protección de la administración pública estos bienes o caudales del Estado, tiene conciencia y voluntad de ejecutar el acto. En este caso, como hemos mencionado, por ejemplo, el rector de llevarse la plata, el alcalde de llevarse la plata, tiene con pleno conocimiento y voluntad. Aquí no puede decir, yo me estaba llevando, de casualidad lo he puesto a mi maletín y me estoy llevando el cheque. No ocurre eso, ¿correcto? Y el otro tema, el dolo no se presume, el dolo se prueba, ¿correcto? El dolo se prueba. ¿Y cómo vamos a probar el dolo? El dolo vamos a probar con prueba indiciaria, ¿correcto? Con prueba indiciaria. Entonces, en este tipo penal que estamos comentando, peculado doloso por apropiación, tiene que darse, de cierto modo, un resultado, ¿correcto? Y el resultado va a ser instantáneo. Como en el ejemplo que he mencionado, cuando el rector está llevándose y es detenido en la puerta, el delito se habrá consumado en grado de tentativa. Si pasa, por ejemplo, la puerta y más allá, a unos metros, es detenido, el resultado estará consumado en su integridad. En este caso en concreto, como hemos mencionado, se va a materializar el delito de peculado cuando este funcionario servidor público, por razón del cargo, tiene administración, custodia o percepción, y lo incorpora estos bienes o caudales a su dominio privado, como si fuera su plata y que puede hacer lo que quiera, ahí se materializa el delito. Por ejemplo, en el caso que hemos mencionado del tesorero, el tesorero se llevó 1.000 soles porque esta noche quiere divertirse con sus amigos, sabe que el domingo le van a pagar y va a reponer el lunes. No interesa ya que el día lunes reponga. El hecho de llevarse y disfrutar como si fuera su plata, esta plata del Estado, hace que esté materializado el delito de peculado doloso por apropiación. ¿Puede haber tentativa? Claro que sí, puede haber tentativa en este caso en concreto. La tentativa, por ejemplo, en ese caso en concreto del rector que es detenido en la puerta, antes que salga, antes que cruce el ámbito de protección del dominio público, estamos hablando de tentativa. Muy bien. En cuanto al tema de la participación, hemos mencionado, en este caso en concreto, el autor será solo un funcionario servidor público y el cómplice puede ser cualquier persona. Cuando menciono cualquier persona, esta debe contribuir a la apropiación del autor. Cualquier persona puede ser una persona, un funcionario servidor público, que no tenga relación funcional con el bien, o puede ser incluso un particular. Aquí no interesa que el cómplice sea un tercero. Ahora sí, entonces con este tema, a ver, vamos avanzando los materiales, se les va a entregar al final. Vamos avanzando con el otro tema. Si queremos resumirlo, este tema que estamos comentando el día de hoy, diremos lo siguiente. En esta lámina, en una lámina, estamos resumiendo todo. Para que se materialice el delito de peculado doloso, es necesario que exista un funcionario servidor público. Ya les he mencionado quién es un funcionario servidor público. Pero no solamente que sea funcionario servidor público, sino tenga relación funcional. ¿Con qué? Con administración, custodia, percepción. En razón de ellos, se dé, en razón del cargo, se dé esta administración, custodia, percepción y se apropie para sí o para otro estos caudales. En este caso, el primer supuesto será delito de peculado tipo base y tipo agravado será cuando esté destinado, por ejemplo, a fines asistenciales, programas de apoyo o cuando ésta supere las 10 unidades impositivas tributarias. Muy bien. Ahora, por el tema del tiempo, creo que ya no voy a poder desarrollar el tema del peculado culposo, pero de manera muy breve lo vamos a hacer. Vamos a estar en peculado culposo siempre cuando va a ocurrir lo siguiente. Primero, para el tema del peculado culposo, tiene que haber, al igual que en el peculado doloso, la relación de funcionario-servidor público. Segundo, relación funcional, pero en este caso en concreto, en la conducta del funcionario público, tiene que darse sobre todo una conducta culposa, sobre todo que debe estar referido a un tema de descuido por parte del funcionario servidor público para que otro, un tercero, por este descuido que ha cometido, se apropie de este bien del dominio público. En este caso en concreto, entonces, para mencionar en algo concreto del peculado culposo, lo que va a diferenciar con el peculado doloso es sobre todo
este punto. Por impericia, imprudencia, sobre todo, esta persona hace que un tercero se apropie de los bienes o caudales. Si no se establece ello, vamos a estar en el otro tipo penal que estamos mencionando. En este caso en concreto, el peculado culposo, pongamos un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, facultades de administrar, por ejemplo, equipos de computadoras en una institución. Pero ese día dejé abierta la puerta, no de forma dolosa, porque si yo dejo abierta para que el otro ingrese y se lo lleve, ya no hay peculado culposo. Entonces, de forma culposa dejo abierta, pues por un descuido dejo abierto la puerta, y por esa acción, otro tercero, en este caso que puede ser un funcionario o un particular, sustrae este bien, imagínense las laptops o computadoras, yo podría responder por peculado culposo en este caso en concreto. Muy bien, entonces aquí hay culpa, sobre todo el funcionario servidor público, cuando no toma las precauciones necesarias para evitar las sustracciones. En este caso, por ejemplo, las precauciones necesarias sería que yo, por ejemplo, cierre la puerta, que yo, por ejemplo, eche candado, llave, lo que ustedes quieran, por ejemplo, que la ventana esté bien asegurada. Imagínense que la ventana no está asegurada y yo lo dejo abierto ese lugar, y un tercero ingresa y se apropia de los bienes. En este caso, cuando se produzca estas sustracciones por culpa, por falta de precauciones necesarias para evitar de la sustracción, vamos a estar dentro de este tipo penal que estamos mencionando. Entonces, para establecer cuándo estamos con culpa o cuándo con dolo, en este caso en concreto, tendremos que ver del acervo documental si esta se produce de forma dolosa o esta es una acción culposa. Fácil podría decir, pues no estaba este funcionario, servidor público, que tiene relación funcional de administrar, custodiar estos bienes, diga, mira, me olvidé cerrar la puerta. Pero ¿qué pasa si de los actos de investigación esta persona ya tenía, por ejemplo, un preacuerdo con un tercero para que se apropie de estos? En este caso en concreto ya no será un delito de peculado culposo. En el tema de peculado culposo no se admite, en este caso en concreto, el tema de tentativa. El tema de tentativa solamente está admitida para delitos dolosos. Muy bien, entonces con esta parte lo que queremos mencionar en concreto es que para que exista la tipicidad objetiva en el delito de peculado culposo, igual que en el doloso, primero tiene que haber un primer elemento que viene a ser un funcionario servidor público. Segundo, tiene que tener relación funcional con los bienes o caudales que administra, sobre todo. Y esta persona lo que va a hacer en concreto es, por una conducta culposa, sobre todo que no ha tomado medidas de prevención, va a permitir que un tercero sustraiga estos caudales o efectos de la administración pública. Si queremos resumir este tema en concreto del peculado culposo en este cuadro, podríamos mencionarlo del siguiente modo. En este caso en concreto, funcionario servidor público, que tiene que tener relación funcional, no cualquier funcionario. Para eso tendremos que ver el manual de organización y funciones u otro tipo de documentos que establezca que esta persona tenía estas facultades de administrar o custodiar el bien. Si no tenía estas facultades de administrar o custodiar este bien, su conducta será atípica, ¿correcto? Como autor, pero tal vez puede ser esta persona misma que se haya apropiado, ¿no? Si no tiene esa relación funcional, no pasa el análisis de la tipicidad. Muy bien, en este caso en concreto, por culpa, va a permitir que un tercero, este tercero puede ser cualquier persona, incluido un funcionario servidor público o un particular, va a sustraerlo estos caudales o efectos de la administración pública. El agravante en este tipo penal de peculado culposo va a ser sobre todo cuando estos bienes de caudales o efectos estén destinados a fines asistenciales o programas de apoyo. Hoy en día, por ejemplo, respecto a este tema de peculado, existen muchos casos que se están dando, sobre todo por el tema de la transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas que se dio a los alcaldes, por ejemplo, para el tema de la compra de víveres en épocas de pandemia. Muchas personas se han visto involucradas, por ejemplo, en peculado doloso por apropiación, cuando estos bienes, dinero que ha sido transferida por el Estado, han sido apropiados, o, por ejemplo, han comprado, por ejemplo, bienes con características distintas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenían que comprar
arroz 1 kilo y no han entregado 1 kilo, han entregado 800 gramos o 700 gramos de arroz, por ejemplo, a los beneficiarios. En esos casos se materializa el peculado doloso por apropiación. También, por ejemplo, el tema de las canastas, ¿no? En este caso en concreto, en la época del COVID, sobre todo muchos funcionarios se han visto involucrados en este delito, sobre todo del delito de peculado. Muy bien, hasta aquí el tema de peculado doloso y peculado culposo, y pasamos al segundo tema, que viene a ser tráfico de influencias. Y aquí la primera pregunta que vamos a lanzar para el tráfico de influencias es lo siguiente. Para que pueda materializarse el delito de tráfico de influencias acá está mal escrito por lo visto, tráfico de influencias, es lo siguiente. Al igual que el delito de peculado doloso por apropiación, aquí vamos a tener que diferenciar algo específico. Y la primera pregunta para ustedes es, ¿quién puede ser considerado como autor del delito de tráfico de influencias? ¿Alguien que quiera participar? ¿Quiénes pueden ser autores del delito de tráfico de influencias? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que quiera participar? ¿Quiénes pueden ser autores del delito de tráfico de influencias? A ver, yo les pongo un ejemplo. Los famosos lobbies que existe en el primer poder del Estado. ¿Cuál es el primer poder del Estado? A ver, doctora Zoraida, para usted, ¿cuál viene a ser el primer poder del Estado? Doctora Zoraida, buenas noches. Primer poder del Estado. Zoraida, ¿está activo su audio? Adelante, por favor. Los famosos lobbies. Doctora Zoraida, ¿está activo su audio? ¿Puede activarlo usted? Adelante. Muy bien. Creo que la doctora no nos escuchó. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? En el tema del Congreso, pues me estoy refiriendo, ¿no? En este caso legislan con intereses particulares para que no exista determinada norma, por ejemplo, para un determinado grupo empresarial, entre otros. ¿Podría darse o no tráfico de influencias? En el tema de tráfico de influencias, entonces la pregunta es, ¿quiénes pueden ser autores del delito de tráfico de influencias? A ver, ¿alguien? ¿Quiénes pueden ser autores del delito de tráfico de influencias? Doctora Zoraida, nuevamente le doy pase al audio. Adelante. Gracias. Tuve problemas en la primera pregunta que me hizo, doctor, de conectarme. Los autores pueden ser cualquier persona, autor, en el primer párrafo del delito de tráfico de influencias, y ahí hay otro también que también puede invocar un funcionario, o servidor público también. Ya, muy bien, gracias. En este caso en concreto, entonces, en el tráfico de influencias vamos a encontrar dos supuestos, el tipo base y el tipo agravado, así que quisiéramos establecerlo. En el tipo base, si ustedes revisan un poco, ya no voy a detenerme mucho en los antecedentes, por el tema del tiempo, van a tener ustedes el material, así que lo podrán revisar. Vamos a tener una característica que lo va a diferenciar del otro. En la modalidad básica del tráfico de influencias, en este caso en concreto, el autor puede ser cualquier persona. No necesita una cualidad especial, es decir, no se necesita que sea un funcionario o servidor público. En cambio, en la modalidad agravada, se requiere que esta persona sea un funcionario o servidor público. Hasta ahí, primera característica. Segundo, en el tema del tipo base, la pena también varía, ¿no? En este caso en concreto de 4 a 6 años y en el agravado de 4 a 8 años. Claro está con el tema de la inhabilitación conforme al artículo 36. Entonces, en el tipo base, sobre todo, se va a darse a la persona que invocando o teniendo una influencia real o simulada, a cambio de un beneficio se ofrece a interceder ante un funcionario o servidor público que tiene bajo su competencia el conocimiento de un caso judicial o administrativo. Entonces, aquí para estar en el delito de tráfico de influencias, no solamente es invocar que se tiene influencias ante alguien, sino tiene que estar enfocado sobre todo a un caso administrativo o judicial, ¿correcto? El primer supuesto, donde el sujeto activo puede ser cualquier persona, es el tipo base o modalidad básica. En cambio, el segundo supuesto, la modalidad agravada, es
En este caso, tiene que ser un funcionario servidor público que esté conociendo, en este caso, o que va a conocer el asunto en determinado, que tiene competencia, en este caso para el procesamiento, en el ámbito judicial o administrativo. Entonces, aquí se reprime, sobre todo con mayor severidad, a este funcionario público que va a tener esta acción, sobre todo de ofrecer influencia, sobre todo, o interceder en una decisión donde va a participar esta persona, ¿correcto? Esto en un caso judicial o administrativo. Entonces, ¿qué tipo de delito es el delito de tráfico de influencias agravado? A ver, ¿qué tipo de delito es? ¿Es un tipo de mera actividad o es un tipo de resultado? ¿Qué dice el doctor Kevin? Buenas noches. ¿El delito de tráfico de influencias es un delito de mera actividad o delito de resultado? Doctor Kelvin, está activo su audio. ¿Puede activarlo usted mismo, por favor? Nuevamente le doy pase. Doctor Kelvin, puede activar su audio directamente desde su monitor. ¿Es necesario que se dé el resultado? ¿Es necesario que exista el resultado de la resolución judicial o administrativa a favor de esta persona que nosotros vamos a invocar influencias? No, doctor, no es necesario que se dé el resultado. Muy bien, no es necesario. Es un tipo penal de mera actividad, ¿correcto? Lo que tenemos que entender aquí entonces es lo siguiente. ¿Qué pasaría en este caso? Que les estoy poniendo como ejemplo. ¿Se considera tráfico de influencias agravado si el asistente administrativo de un juez se ofrece a influenciar o interceder en la decisión de quien tiene bajo su competencia el conocimiento o procesamiento de un caso judicial administrativo? A ver, ¿qué dicen ustedes? Si un asistente del juez dice, al particular dice, yo voy a ofrecer influencias ante el juez para que se resuelva en determinado sentido, ¿comete o no el delito de tráfico de influencias? A ver. Doctora, buenas noches. A ver. Doctora Zoraida, está activo su audio. Adelante, por favor. ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí comete, doctor. Sí comete, porque en la parte agravada dice el funcionario y servidor público. Él sería considerado como un servidor público. Claro. Se ofrece a influenciar, ¿correcto? ¿Alguien que tenga una opinión distinta? A ver, otro ejemplo. ¿Qué pasa con la persona que compra las influencias? ¿Es la potencial beneficiaria? ¿Responde o no penalmente esta persona? Imagínense que Reader es la persona que me dice, yo le digo a Reader, ¿no? Reader, mira, yo tengo contactos con tal persona que los resultados van a ser favorables, pero a cambio ya sabes. ¿Yo cómo respondo? ¿Respondo o no respondo penalmente? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Respondo o no respondo? ¿O queda impune mi conducta? A ver, ¿comete delito o no comete el delito? Ejemplo, yo le digo a Reader, mira Reader, yo tengo un amigo, un conocido, esa es la clásica, ¿no?, de este tipo de delincuentes, ¿no? Dice, yo tengo un conocido, el fiscal Henry Coronado, el juez tal, esto va a salir así, pero a cambio, ya sabes, ¿comete o no delito esta persona que entrega la plata? Ya pongamos de ese modo. A ver, ¿responde o no penalmente esta persona? A ver, ¿qué dicen? ¿Alguien que se atreva? ¿Nadie? Sí, va a cometer como partícipe del delito, ¿correcto?, de tráfico de influencias. Muy bien. En este caso en concreto, ¿quién es el agraviado? El agraviado en el delito de tráfico de influencias no viene a ser esta persona engañada o estafada. El agraviado va a ser el Estado, ¿correcto? El Estado. Entonces, en el tráfico de influencias vamos a tener dos supuestos. El tráfico de influencias puro se refiere directamente a la venta de influencias que se tiene o que se puede tener ante determinado funcionario e indirectamente constituye un peligro de afectar la legalidad e imparcialidad del ejercicio funcional. Un ejemplo de esta, podríamos mencionar, por ejemplo, el particular que ofrece a otro particular, bajo el pago de un beneficio, hacer de sus influencias ante determinado funcionario. Imagínense lo que yo les he dicho. Yo no soy Henry Coronado, yo soy Juan Pérez, y le digo, Reader tiene un proceso, digamos, con
Henry Corona, un proceso penal. Le digo, Reader, mira, tu proceso judicial, para que salga positivo, para que pueda archivarse, yo tengo un amigo que es el fiscal X. Yo voy a hablar con él para que salga un resultado a tu favor, para que se archive el caso. ¿Correcto? En ese caso estaríamos en este supuesto que estamos mencionando. El particular que ofrece a otro particular, bajo el pago de un beneficio, hacer de sus influencias reales o simuladas ante determinado funcionario para que éste actúe en favor del particular comprador. ¿Correcto? Pero también tenemos otro caso. El tramitador de una licencia de conducir comete el delito de tráfico de influencias cuando menciona ejecutar con rapidez el trámite. Esto es lo que pasa a diario. Ustedes van a un centro de adiestramiento, de examen, por ejemplo, para sacar la licencia de conducir. No se han topado con un grupo de personas que dicen, mira, si tú quieres la licencia inmediata, yo tengo conocidos adentro que pueden sacar inmediatamente la licencia en 24 horas, en 4 horas, póngase lo que usted quiera considerarlo en tema de tiempo. ¿Comete o no tráfico de influencias esta persona? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿comete o no comete tráfico de influencias? Comete tráfico de influencias, ¿correcto? Entonces, aquí podría haber incluso un delito de... ¿Con qué delito más podría estar vinculado esto? A ver, con cohecho, ¿correcto? Con cohecho. No solamente con tráfico de influencias, sino también con cohecho. Recuerden, para que exista un corrupto, tiene que haber un corruptor, que puede ser un particular, un funcionario, y el corrupto, que viene a ser el funcionario o servidor público, que tenga relación funcional también con lo que va a infringir. No comete cohecho cualquier persona, igual que en el peculado, siempre tenemos que revisar la relación funcional. ¿Tenía facultades para infringir esa norma o no tenía facultades para infringir esa norma? No me voy a detener en el tema del cohecho. Muy bien, entonces, en este tipo que estamos comentando, el sujeto activo en el tipo base que hemos mencionado puede ser cualquier persona. Pero en el tipo agravado solamente va a ser un funcionario o servidor público que esté encargado del asunto que interesa al comprador de la influencia. Caso contrario, en este caso sería atípico. El sujeto pasivo, como ya hemos mencionado, no viene a ser esta persona que entrega el dinero pensando que va a haber un resultado positivo a su favor. No, el sujeto pasivo agraviado es el Estado. Muy bien, aquí sobre todo, entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. ¿Qué busca el delito de tráfico de influencias? A ver, ¿qué va a buscar? ¿Qué va a buscar el delito de tráfico de influencias? Va a buscar que no se materialice este tipo de actos. En nuestro país, este tipo penal que estamos desarrollando tiene muy pocas sentencias, porque este tipo penal es un poco difícil de probar, ¿correcto? Sobre todo cuando vamos a hablar de tráfico de influencias del tipo base, por ejemplo, ¿correcto? Un caso como guía para este caso es del ex funcionario Aurelio Pastor, ¿correcto? En este caso en concreto hubo una sentencia en primera instancia, en segunda instancia también, y la Corte Suprema luego lo absuelve, ¿no? Muy bien, entonces lo que va a buscar este delito de tráfico de influencias es prevenir que se perciba la administración pública como transable, endeble, de influencia, ¿no? Lo que se entiende en concreto es que todo funcionario o servidor público debe actuar bajo ciertos principios de lealtad, probidad y de servicio a la administración pública, ¿no? Incluso el funcionario o servidor público podría ser considerado agraviado en este caso, porque en el primer supuesto que estamos mencionando, donde interviene un particular, incluso puede ser que este funcionario nunca se entere de esa influencia que ha mencionado ese particular a un tercero. Pero en el segundo supuesto, necesariamente tendrá que ser un funcionario servidor público que va a conocer o esté conociendo este proceso administrativo o judicial. Muy bien. Entonces, la conducta que se sanciona es justamente esta influencia que se pretende realizar o se realiza o que se vende humo, sobre todo, a este tercero para que se desprenda a cambio de una dádiva, a cambio de un dinero, de un caso judicial o administrativo que está viendo determinada persona, ¿no? En este caso en concreto, este delito de tráfico de influencias
es un delito de mera actividad, no es necesario que se dé este resultado, es decir, que no es necesario que se dé el resultado a favor de esta persona que solicita las influencias, ¿no? Entonces, las influencias pueden ser de dos formas, en este caso concreto del tráfico de influencias, puede ser reales y simuladas. En este caso, si nosotros queremos señalar como simuladas, es algo similar como si fuera una estafa, ¿correcto? Reales y simuladas vienen a ser las dos modalidades de tráfico de influencias. Las influencias reales, entonces, son aquellas que efectivamente existen y se dan en los supuestos en los que el sujeto activo realmente tiene el poder o capacidad para incidir en la voluntad del funcionario y en sus decisiones, ¿no? En este caso, si nosotros hablamos de influencias reales, podríamos mencionar su segundo supuesto referido al tipo agravado. En cambio, las influencias simuladas no se presentan en el mismo supuesto. El sujeto activo no tiene en realidad el poder o capacidad para direccionar las decisiones del funcionario público. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que las influencias simuladas vendría a ser el tipo base y el tipo agravado sería las influencias reales, en este caso en concreto cuando es un funcionario servidor público que va a tener contacto con lo que va a resolver conjuntamente con otras personas en el ámbito administrativo o judicial. Entonces, el tipo penal exige que el acuerdo de en este caso de intercesión ilícito se refiere a un funcionario servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Este viene a ser el tipo agravado. Por ejemplo, el traficante le ofrece influenciar o interceder en la decisión del asistente administrativo de un juez. En este caso en concreto, ¿comete delito o no esta persona? Si el traficante le ofrece influenciar, por ejemplo, en la decisión del asistente administrativo de un juez, ¿el asistente administrativo tiene facultades de decisión? No, ¿cierto? Entonces aquí la conducta sería atípica. Esta influencia debería estar enfocada, desde mi punto de vista, en el juez. Muy bien. Entonces, para finalizar este tema del tráfico de influencias, podríamos mencionar lo siguiente, que el tema del tráfico de influencias va a dividirse en dos. Estas pueden ser reales o simuladas, como he mencionado, sobre todo las reales en el tipo agravado y las simuladas en el tipo base. En el caso de que esta influencia que menciona el sujeto tiene que tener idoneidad. No es cualquier influencia, sino debe conseguir tener la posibilidad de conseguir este objeto final, ¿no? En este caso, influir en el funcionario servidor público. Por eso, el problema en este tema, sobre todo de tráfico de influencias, viene a ser sobre todo el aspecto probatorio, ¿correcto? El aspecto probatorio es un poco difícil en el tema de tráfico de influencias, por eso hasta el año 2017, por ejemplo, solamente existían 12 sentencias de tráfico de influencias a nivel nacional. A la fecha, entiendo que ha pasado los 20, estaremos en unos 25, 30, pero las sentencias son muy pocas en el tema de tráfico de influencias, sobre todo por el aspecto probatorio. En este caso en concreto, el aspecto probatorio es un poco difícil para el Ministerio Público en el tráfico de influencias. Una más para el tema. Las modalidades de tráfico activo son en este caso promesa, ofrecimiento, dación. En este caso, si nosotros quisiéramos poner un ejemplo, la pregunta sería la siguiente. Las insinuaciones sutiles, si yo no le pido beneficio económico, ¿se materializa o no el tráfico de influencias? En el caso en concreto, desde mi opinión personal, no se materializaría el delito de tráfico de influencias. La solicitud de este dinero, de esta dádiva, de este ofrecimiento para realizar esta acción de influencia tiene que ser concreta, ¿correcto? Muy bien. En el Perú tenemos varios casos famosos sobre el tema de tráfico de influencias. Y uno de los temas que estábamos comentando al inicio es los famosos lobbies, ¿no? Los lobbies que se dan sobre todo en el Congreso. No voy a hacer mucho desarrollo porque este tema ya ustedes lo conocen. ¿Por qué motivos no existe o existe determinada normatividad que protege a un grupo empresarial? ¿Correcto? Segundo, este tema del tráfico de influencias también en algunos casos está vinculado a otro tipo penal, por ejemplo, el delito de cohecho. Tenemos en el Perú casos famosos, como el caso Luchetti, tenemos el caso Lavajato, tenemos el caso Petroaudios, y tenemos un caso en giro, ¿no? Lo que son cuellos blancos del puerto, ¿no? Donde involucra a jueces, fiscales y también a ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? En este caso ya ustedes conocen detalles de estos casos. Entonces, aquí en concreto,
del tráfico de influencias también vamos a tener pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años, incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo, esto conforme al artículo 36, y también vamos a tener pena de multa, ¿correcto? Y en el tema agravado, de 4 a 8 años, igual, en este caso, inhabilitación conforme al artículo 36, y también vamos a tener este tema de multa, más agravada, de 365 a 730 días multa. Si queremos revisar el aspecto jurisprudencial, ustedes pueden revisar con mayor detenimiento, sobre todo esta sentencia, el 374-2015 de Aurelio Pastor, donde van a observar concretamente lo que estábamos mencionando, ¿no? En este caso, por ejemplo, al señor Aurelio Pastor Valdivieso se le sentenció en un primer momento por este tipo penal que estamos mencionando. Y luego, en este tema de la sentencia que estamos haciendo mención, hace el desarrollo en la Corte Suprema, qué es lo que debe entenderse por tráfico de influencias simuladas, por ejemplo, ¿no? Es de peligro y de simple actividad, ¿no? Como habíamos mencionado, este tipo penal no requiere su materialización, es de ejecución concreta. En el tema, en este caso en concreto, el verbo rector es invocar influencias con el ofrecimiento de interceder, en este caso por lo general obedece a propuestas expresadas directamente. Aquí no debe haber insinuación, sino debe haber una solicitud concreta. Para mayor detalle, ya lo revisan esa sentencia, sobre todo esta sentencia de Aurelio Pastor, es una sentencia muy famosa para el tema de tráfico de influencias. Si queremos resumir este tema de tráfico de influencias, diremos lo siguiente. Para el tipo base, como hemos mencionado, el sujeto activo puede ser cualquier persona que va a invocar influencias reales o simuladas, sobre todo solicitando una promesa, un donativo o cualquier otra ventaja, con la finalidad de interceder ante un funcionario o servidor público que esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. De ese modo se va a materializar este tipo penal de tráfico de influencias que estamos desarrollando. Muy bien, con eso damos por finalizada esta sesión. Ahora sí pasamos a la ronda de preguntas que pudiese haber generado el desarrollo de este tema. Excelente, doctor. Vamos a dar pase al doctor Kelvin. Doctor Kelvin, adelante, por favor. ¿Está activo su audio? Sí, doctor Coronado, muchas gracias por la ponencia. Bueno, yo tengo una pregunta, una inquietud, ¿no? Mire, se dice que la influencia real o simulada, ¿no? El magistrado, bueno, el que tiene a cargo el caso, ¿no? Ya. Entonces, ¿es un tema judicial o un tema administrativo? Necesariamente. Entonces, la pregunta es, ¿y cuál es la diferencia exacta en el caso, bueno, de que quien quiere influir es un secretario judicial? ¿Cuál sería la diferencia exacta con el cohecho específico de secretarios judiciales, ¿no? Ya. Y el tráfico de influencia? Ya. En el cohecho, a diferencia del tráfico de influencia, no existe esta invocación que hace este intermediario, sino en el cohecho existe una solicitud directa o indirecta de un bien para el incumplimiento de un deber funcional. En este caso puede ser, por ejemplo, de realizar algo o de dejar de realizar algo. En el tráfico de influencias, como hemos visto en el tipo base, el sujeto activo puede ser un particular, ¿correcto? Que le dice al otro particular, le dice, mira, yo conozco al funcionario servidor público que puede resolver a favor de tu persona este proceso judicial o este proceso administrativo en curso o que se está ventilando. Esta persona no necesariamente tiene que conocer o tiene esta relación directa con el funcionario público. Incluso puede vender, como hemos mencionado, una influencia que ni siquiera existe.
¿correcto? En el tipo agravado, sí, es necesario que sea un funcionario servidor público, pero que va a decidir, que va a conocer, que va a influenciar en qué, en los otros que están conociendo el caso judicial o administrativo. Entonces, la diferencia entre el cohecho y el tráfico de influencias para mí radica en el cohecho. Primero, es necesario que sea un funcionario servidor público. En el tráfico de influencias no necesariamente tiene que ser un funcionario servidor público en el tipo base, en el tipo agravado sí es necesario que exista un funcionario servidor público. Segunda diferencia, en el cohecho se materializa en el mismo acto que solicita o invoca, en este caso en concreto del tráfico de influencias, esta influencia que tiene que dar o solicitar o que promete a este particular, se va a materializar justamente cuando esta persona invoque estas influencias que no necesariamente tienen que materializarse, ¿correcto? Entonces, la diferencia también sería que el intermediario en el tráfico de influencias puede ser cualquier persona, en el tipo base, en el tipo agravado tiene que ser un funcionario público. Recuerden que en el cohecho, además tiene que haber una infracción de un deber, en este caso en concreto, de una norma extrapenal que le obliga a realizar o realizar algo o de una determinada manera. Ejemplo, ¿no? El policía tiene la obligación de asentar la denuncia y no lo hace porque recibe una dádiva, ¿no? En este caso en concreto podríamos mencionar, entre otras, la diferencia entre el cohecho y el tráfico de influencia. Pero la línea divisoria es muy corta, ¿correcto? Normalmente en el tráfico de influencias puede estar también el delito de cohecho. A ver, ¿quién sigue? El doctor Gianfranco, y luego damos pase hasta el último, que es el doctor Roosevelt, ¿sí? Roosevelt. Doctor Gianfranco, buenas noches. Adelante, por favor. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, gracias a Rider. Doctor, excelente ponencia la de hoy, nos permite, pues, ¿no?, ilustrar a base de sus conocimientos, ¿no?, en el delito de peculado. Una consultita, solamente para el tema que nos aclare. El sujeto activo, si bien es cierto, conforme el código lo indica, servidor o funcionario público, al inicio no entendí un poquito respecto, por ejemplo, de la persona, del locador de servicios, o de repente también pues, se podría decir tercero, ¿no?, que lo contrata por tercero con el TDR. Quería saber si es que en qué norma está estipulado en la cual, pues, no, si no tienen contrato por ejemplo, con una municipalidad, el gobierno regional o con una entidad, doctor, pública, ¿puede ser procesado por el delito de peculado? Gracias, doctor, muy amable. Claro, el tema es que habíamos mencionado el 425 es la base legal para vincular a una persona como funcionario o servidor. 425 el Código Penal, no del Código Procesal Penal. El caso en concreto es, esta persona debe tener cualquier vínculo, no contrato. Olvidémonos el derecho penal del contrato. Correcto. Aquí no es necesario que yo tenga un contrato, cualquier vínculo que me sujete con el Estado, ¿correcto? Entonces, eso va a convertirlo automáticamente ¿en qué? En servidor público, ¿correcto? Por eso habíamos mencionado al inicio, en derecho penal no tenemos una definición concreta de funcionario servidor público, tenemos supuestos donde se debe considerar a una persona como funcionario servidor público. Muy bien, siguiente. A ver, ¿quién más? Reader, vamos. Tenemos doctora Gina. Por favor, estimados participantes, recordar que es una pregunta y ser breves, por favor, para que todos participen. Doctora Gina, muy buenas noches, está activo su audio. Sí, buenas noches. Tengo dos preguntas. Una pregunta, doctora, solamente es una pregunta, por favor. Bueno, la pregunta que tengo es respecto a una duda, es con respecto al delito de peculado. Ya. Si existe una pericia donde hay perjuicio económico, pero no sobrepasa los 10 unidades impositivas, en ese caso, ¿viene a ser el delito de peculado doloso tipo base o agravado? Tipo base, doctora. Tipo base. En este caso, para que sea agravado, tiene que superar las 10 unidades impositivas. Por eso estábamos con Reader sacando la calculadora, porque somos malos para matemática, ¿no, Reader? Estamos mencionando. A ver, para cerrar esto, para que quede claro, ¿cuánto sale Reader a la fecha? ¿Cuánto tiene que pasar? 46.000, ¿no? 46.000 dijo hasta el 2022. Correcto. Ese es el monto que tiene que
tener, doctora, para que sea considerado tipo agravado. Y si es tipo agravado, la pericia es un elemento del tipo, ¿correcto? Es decir, el fiscal no puede irse sin la pericia. Para el tipo base, yo puedo llevar el documento, oralizo, por ejemplo, la boleta, la factura y acredito el tipo del delito peculado doloso por apropiación. Siguiente. Sí, doctor, justo nos dicen 46,000, nos dicen. Ay, 40. Solamente bien, cuando cobran nada más. Doctor José, adelante, por favor. Cuando cobres vas a ver tu mínimo vital. Ahí sí. Doctor José, adelante. Muy bien, doctor, muy buenas noches. Agradecerle por la ponencia que ha estado muy interesante. Doctor, si bien es cierto, dentro del tipo penal de peculado hay peculado doloso y peculado culposo. Indiscutiblemente es el único delito en la administración pública que hay un delito por culpa. Ahora, el delito de peculado culposo se analiza por la impericia y por la negligencia. ¿Qué pasaría, doctor, por ejemplo, si un director, por la carga laboral que tiene, encarga, por ejemplo, las llaves a una servidora pública que es subordinada y le pide, por ejemplo, que le apoye en cargar materiales de cualquier índole y le solicita de forma encarecida que a posteriori sea diligente y cierre, por ejemplo, el almacén de los materiales? Y esta subordinada no lo hace. Acepta en primer lugar, pero al final se olvida. Y por motivo de su negligencia, ahora de la subordinada, no del director, roban los materiales. En este caso, ¿el director comete delito de peculado culposo o no comete peculado culposo? El tema es gracias, doctor. El tema es, ¿la delegación de funciones está efectuada en forma verbal o con documento? Si la persona a quien delega no tiene relación funcional, esa persona no va a cometer el delito. Desde mi punto de vista, al que vamos a imputar sería el director, porque él tenía esta relación funcional, como les he dicho. Para el peculado culposo no basta ser funcionario y servidor público, igual que para el peculado doloso tengo que tener relación funcional con el bien, en este caso, por ejemplo, de custodiar estos bienes. Y esta custodia de los bienes debe estar establecida en algún documento de gestión interna, ROF, MOF, o resolución, memorándum, oficio, lo que ustedes quieran. Si no existe esto, no va a haber. Aquí, a diferencia del peculado doloso, el peculado culposo, por impericia, imprudencia, como bien lo ha mencionado el doctor, ocurre la apropiación por un tercero. En este caso, la delegación que realiza este funcionario a un tercero, si no existe de forma formal, desde mi punto de vista, tendría que responder el director, ¿correcto? A menos que el director le haya dicho con un memo, usted va a asumir este rol de custodiar este almacén. Ahí sí está delegando responsabilidad. Muy bien. Y cerramos, doctor, con el doctor Roosevelt. Doctor, por favor, sé breve y, por favor, si va a tener un caso que no sea, genérico, díganse, por favor. Adelante. A ver, vamos. Mi pregunta es la siguiente. Si una municipalidad ejecuta una obra, ahí hay un administrador de obra y un asistente que prepara la documentación. Sucede que el asistente le pide al empresario 1.500 para que mueva los documentos. Pero también lo conoce el administrador. En este sentido, ¿qué tipo de delito estaría cometiendo el administrador de obra y el asistente de obra? Porque el administrador de obra firma los documentos y el otro prepara los documentos. Cohecho pasivo propio, creo que habría que ver. ¿Cómo le imputaríamos? Yo le imputo que el gerente de obras, por intermedio de su asistente, solicitó la DAB. La clásica, pues. Yo soy el alcalde, yo no me voy a ensuciar, voy a usar a un tercero, pero el dinero va a llegar directamente. Imagínense que yo soy el alcalde, Reader es mi asistente. Yo no le voy a pedir directo, le voy a decir, entrégale la plata a Reader, pero luego llega a mí. ¿Correcto? Eso es un cohecho pasivo propio, desde mi punto de vista. Ya, a ver, con eso finalizamos, Reader, sí, ¿o hay algo más? Doctor, ya, una preguntita mía, lo último, por favor. A ver. Doctor, imagínense que yo soy asistente de función fiscal de X, ¿correcto? Ya. Pero yo sé que en casos particulares, ¿en qué forma resuelve el fiscal, mi jefe? Ya. Pero yo viene una persona me dice, ¿sabes qué, hermanito? Mira, para que me ayude. Y yo le digo, ya, está bien, no hay problema, dame este monto, se lo van a archivar sí o sí.
aun cuando yo no voy a hacer nada, pero sí sé cómo resuelve cómo se llama mi jefe, entonces le digo, ya, dame tal monto, cojo, pero a mi jefe no le digo nada, se resuelve y ciertamente se archiva también el caso. Doctor, ¿incurriría en un delito? Claro, yo creo que incluso en cohecho, yo creo que no me atrevería a decir en tráfico de influencia, más en cohecho. Yeah. ¿No? Pero hay que analizar el acervo documental, o sea, aquí el fiscal tiene que ser cauto en qué delito le voy a imputar, ¿correcto? Pero si yo le digo, mira, yo para resolver acá con mi jefe, dame esto, podríamos estar en el primer supuesto, ¿correcto? De tráfico de influencia, pero el tema es probatorio, pues. Correcto. Yo como fiscal, ¿qué necesito? Yo necesito sancionar de a ti como asistente de función fiscal. Entonces podríamos imputarle un cohecho. Muy bien. Excelente, doctor. Muchísimas gracias.